Buenas noches a todos, hermanos. Bienvenidos a esta reunión. Quiero pedirte que antes de entrar a la clase, cierres tus ojos. Cierra tus ojos, no te me quedes dormido. Sé que a lo mejor estás cansado. Cierra tus ojos y concentrémonos en este momento. Escucha esta escritura. Dice la palabra de Dios. Y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, el que es tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Mantén tus ojos cerrados. Escucha lo que hoy Dios quiere decirte en esta noche. Y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él, que es tu maestro, no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Vamos a orar. Amado Padre, a usted, Señor, que es Rey, soberano, creador de todo. Es en quien esta noche depositamos nuestra confianza y a quien venimos, Dios, postrados, Señor, de corazón, rogando su dirección, su instrucción y también, Dios, en su palabra de vida, consuelo, paz y sanación para nuestra vida. Dice su palabra que usted puede permitir agua de aflicción o pan de sufrimiento. Esto no es animante, Señor. Pero aún Dios, cuando suframos, cuando también padezcamos, Señor, dice, Padre, que usted que es nuestro Maestro no se ocultará más. Es en esos tiempos, Dios, Padre, donde queremos encontrarlo con un corazón genuino, Señor. Tal vez hoy, Dios, estamos en paz, tal vez todo a nuestro alrededor está tranquilo, tal vez no está sucediendo nada en nuestra familia, en los nuestros, o incluso a nuestro alrededor con nuestros vecinos. Pero hay tiempos y momentos, Dios, donde no encontramos, Dios, una respuesta, donde no es fácil, Dios, encontrar paz y refugio, Señor. Dice, Padre, que usted no se ocultará más de nosotros, Señor. Y gracias Dios por esta gran promesa, porque dice que detrás de nosotros oiremos una voz fuerte, potente, cálida, llena de paz, donde escucharemos, este es el camino, vayan por aquí. Hoy, Señor, queremos ir por ese camino. Queremos oír esa voz. No te ocultes más. No permitas que nuestros pecados te alejen de nosotros, Señor. Queremos tener esa relación profunda, íntima, Dios, contigo, experimentarte en todo momento y saber, Dios, cuál es la senda, cuál es el camino, cuál es, Dios, el rumbo el cual debemos tomar, Señor. Danos de tu dirección, pero también danos de tu paz. Danos de tu guía, Señor, y quita la aflicción y el sufrimiento, Señor. Padre, permítenos verte con nuestros propios ojos, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por esta reunión, gracias por este tiempo y gracias por esta gran promesa en Isaías 30:20. Señor, queremos verte con nuestros propios ojos, Señor. Gracias por estar a la vista, a nuestro alcance de nuestro corazón, Señor. Ponemos esta reunión en tus manos y oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Familia, bienvenidos. Gracias esta noche por conectarte. No sé cómo vas con las disciplinas espirituales, meditar en la palabra de oración y también las prácticas de horas perdón, meditación en la lectura y la oración, pero poco a poco iremos fortaleciendo nuestras convicciones en las disciplinas espirituales. En esta ocasión, familia, es primer miércoles de mes. Y tenemos una enseñanza de experimentar a Dios, de la experiencia con Dios. Hablaremos de un nombre, un atributo de Dios. Así que quiero recordarte que nuestra visión de 6 años es experimentar a Dios. Y qué mejor que conocer quién es Él, conocer ciertos nombres, ciertos atributos, ciertas cualidades del Dios que camina con nosotros. Y aún como decía la Escritura, que no se oculta más de ti, que te muestra el camino. Esta noche, familia, quiero pedirte toda tu atención para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios, recordando que toda la visión de este año, de estos 6 meses, es a través de este libro, experimentar a Dios. Hermano, hace un mes, a inicios del mes de julio, aprendíamos de un nombre de Dios, Jehová Nisi. ¿Lo recuerdas?
Él es mi estandarte, en Él encuentro la victoria, en Él alcanzo la victoria. Él es mi bandera, Él es mi guía, Él es mi punta, Él es el camino por el cual voy. Y aprendimos bastante de Jehová Nisi, aquel que me da la victoria, aquel que va por delante, aquel que puede marcar mi rumbo. ¿Recuerdas? Hoy, hermano, dando continuidad a esto, aprenderemos de Jehová Rafa. Y tal vez has escuchado de él o tal vez no, pero es muy curioso cómo Nisi y Rafa se unen. De hecho, nos vamos a ubicar en la Biblia, donde con una analogía bastante común, tú y yo veremos a Dios como un doctor. Familia, ¿alguna vez has sentido que Dios ha sanado tu vida? Y muy probablemente algunos de nosotros sí, cuando estamos pasando una gripa, cuando incluso vivimos el COVID o cuando pasamos por una enfermedad grave, acudimos a Dios porque creemos que Dios nos puede sanar. Por eso es que le llamamos a Dios el doctor de doctores. Esta noche, hermano, no te hablaré de un doctor. Nos ubicaremos de alguien que lejos de un doctor que cuida o que cura lo físico, vamos a hablar de un sanador. Y vamos a recordar cómo no solo Dios, quien le dio la victoria como Nisi a Moisés, aquí tenemos a Aarón y a Hur sosteniendo las manos para que le diera la victoria a Josué por el pueblo escogido contra el pueblo enemigo, ¿recuerdas? Hoy quiero ubicarte en un momento donde el pueblo de Israel, el pueblo escogido, acababa de maravillarse con uno de los acontecimientos más poderosos. De hecho, pronto hablaremos de ello. Dios abre los mares y el pueblo escogido cruza el mar. Tú eso lo has escuchado, lo has conocido, lo ves en películas y tal vez es un relato bíblico que todos ubicamos. ¿Cómo vamos a enlazar este acontecimiento con un Dios que sana? Eso es lo increíble de las Escrituras. El título de esta clase, Sanando nuestro interior. Vamos a encontrar en un nombre de Dios, en un atributo de Dios, como Jehová Rafa sana no nuestras enfermedades físicas, aunque sí lo hace. En esta ocasión no hablaremos de ello. Habla tu interior. Habla tu interior y sana tu interior, nuestro corazón, nuestras emociones, lo que abunda en nuestro interior. Así que, hermano, pongamos mucha atención, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Amén. Vamos a ubicarnos en Éxodo 15, versículo 22. Y la palabra de Dios dice así. Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Recuerdas, hermano, que en la clase pasada te comentaba que el pueblo tenía sed, con esta necesidad de una sed garrafal, fuerte? Y que buscaban que alguien saciara su sed y que por eso murmuraban de Moisés. Pues lo que vamos a platicar el día de hoy o de donde nos vamos a ubicar el día de hoy pasa justamente antes. Vamos a ir de atrás para adelante. Antes de lo que vimos hace un mes, está sucediendo esto. Van llegando a un desierto, al desierto de Sur. 3 días caminando por un desierto y no encuentran agua. Naturalmente, tú y yo identificamos que cuando hace calor, la sed se potencializa, ¿cierto? La sed es mayor y saciarla es algo que necesitas. Cuando necesitas un vaso de agua porque no tomaste agua porque hace mucho calor. Ese sentimiento, esa sensación física es la que quiero pedirte que pongas en tu mente. ¿Cómo se siente tener sed? Ubicándonos en una necesidad física, la escritura continúa. Nos muestra que Moisés estaba al frente de los israelitas, como ya nos habíamos ubicado. Nos muestra que Moisés escuchó, creyó y obedeció, tanto que lo puso Dios al frente del pueblo. Moisés, hermano, Moisés fue el testigo ocular principal donde Dios abre las aguas. Y aquí es donde nos ubicamos todos. Dios había abierto las aguas. El pueblo de Israel lo había presenciado. Los israelitas eran esclavos de Egipto, fueron liberados, libertados por el Señor Todopoderoso. Moisés abre las aguas y los libera hacia otro desierto. Los israelitas son liberados por Dios y también son testigos de la salvación, ya que habían visto lo que Dios podía hacer abriendo el mar, algo que parecería imposible. Ese Dios era quien caminaba con él. ¿Alguna vez, familia, tú has visto a Dios actuando en tu vida o a tu alrededor? Yo creo que sí.
Hemos visto muchos milagros y cuando vemos esos milagros, definitivamente ponemos nuestra mirada en aquel que hace las cosas, no en las cosas, no en los resultados, no en las grandes bendiciones, sino en aquel que permitió que un bebé naciera, que permitió que alguien sanara, que permitió que una situación no terminara mal. Voy a ubicarte nuevamente pidiéndote el favor, ahora no solo en el sentimiento físico de sed, sino en esa sensación de saber que Dios es quien está actuando en nuestras vidas. La Escritura nos muestra que durante 3 días vagaron por el desierto y que no encontraban agua. El pueblo de Israel tenía sed. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y continúa. Llegaron a Mara, lugar que se llamaba así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. 3 días caminando en el desierto, el pueblo escogido, Dios había sanado, Dios había salvado, Dios los había rescatado, y yo pienso que si Dios está a mi favor, entonces todo va a salir bien. ¿Alguna vez lo has pensado, familia? ¿Alguna vez has pensado, yo soy un discípulo, Dios me va a bendecir y todo tendría que salir bien? Bueno, el pueblo de Israel va en el desierto, recién admirados de lo que había hecho Dios, y de pronto llegan a un lugar con sed y no encuentran lo que necesitan: agua potable para tomar, agua dulce para tomar. Encuentran lo contrario: agua amarga. Ahí no pudieron saciar su sed. Hermano, ¿alguna vez has pedido algo y resulta lo contrario? ¿Alguna vez, hermano, has pedido algo y Dios te responde no con lo que tú necesitas, sino con algo diferente a lo que tú habías pedido? Y específicamente en la clase de hoy, que vamos a hablar del interior, el pueblo de Israel, una necesidad, tenía sed. Esa sed que necesitaba ser saciada. En esa sed buscas agua para saciar tu sed. Cuando tú necesitas de la bendición o de un milagro de Dios, buscas a Dios. Y muy probablemente el buscar o encontrar a Dios es un proceso de confiar en Él. Pero ¿qué pasa cuando llegas al cierto punto y lo que encuentras es lo contrario de lo que pides? ¿Te sientes desilusionado, enojado, molesto, frustrado? ¿Cuál es tu sentimiento? Ok, tengo un micrófono abierto. Voy a silenciarlo, ¿ok? Listo. ¿Cómo te sientes? ¿Enojado? ¿Triste? ¿Te has sentido amargado? Perdón que sea tan puntual, porque algo no sucede como tú quieres. Justo la amargura será el tema de la clase del día de hoy. La amargura es un mal que contamina todo nuestro interior. Podemos sentir tristeza, podemos sentir dolor, podemos sentir enojo, que en realidad, lejos de pecado, son emociones. El enojo es una emoción que podemos vivir, pero que no dure todo el día. La tristeza, siempre y cuando no entristezca el espíritu, no estamos fallando o errando con Dios. La tristeza es parte, es un sentimiento y hay que aprender a tratarlo. Pero ¿qué tal la amargura? ¿La amargura es un sentimiento? Hoy vamos a descubrir qué es la amargura y cuánto las escrituras nos enseñan respecto a ello. Dice que el pueblo escogido llegó a Mara, donde las aguas son amargas. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés, algo que ya vimos y que constantemente hace el pueblo escogido. Y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Evidentemente, aunque por más que fuera su sed grande, no iban a beber de esta agua, ¿cierto? Por más de que sean tus ganas de hacer algo, si las cosas no salen como tú, no lo vas a hacer porque tú quieres que algo se logre, se cumpla conforme lo que nosotros necesitamos o nosotros queremos. El pueblo murmuraba, algo que parece que es una muestra de cómo actuamos nosotros incluso en la actualidad. ¿Qué vamos a beber? Era el cuestionamiento. Moisés, al frente del pueblo, escucha su necesidad. ¿Qué vamos a beber? Tenemos sed y este lugar tiene solo aguas amargas. En el agua amarga tendemos a murmurar. Y esto es una realidad que no solo habla del pueblo escogido, habla mucho de nuestro corazón aún en la actualidad. Cuando las cosas no están saliendo como uno quiere, en la amargura tendemos a murmurar. ¿Lo has hecho? Con confianza. ¿Has murmurado? ¿Has hablado de una situación sin meter las manos? Porque ya te lo había dicho, en la banca todos pueden opinar, pero nadie se mete al juego, nadie entra a la cancha. Conectándonos con todas las clases que Dios ha puesto a nuestras vidas,
Fíjate lo que la palabra de Dios habla respecto a la amargura. Hebreos 12, 14, 15. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busca, hermano, la paz y la santidad. La paz y la santidad, algo que Dios nos da. Uno es un don del Espíritu, otro es un resultado de una conexión, una relación con aquel que es santo. Dos cosas que ya hemos aprendido en estos últimos 3 meses que Dios nos ha permitido estar juntos. La paz que tanto necesitamos y la santidad que refleja a Dios con quien hoy tenemos una relación. Dice la Escritura que sin estas dos, nadie puede ver al Señor. Qué difícil es ver a Dios si no tienes paz en tu corazón. Qué difícil es entender lo que Dios está haciendo si tu caminar no es en santidad. La Escritura dice que si no lo buscas, no podrás ver a Dios. Qué fuerte, ¿no? Y continúa. Asegúrense de que nadie fuera, perdón, que nadie quede fuera de la gracia. Ya aprendimos de esto también. Asegúrate, hermano, afiánzate, no dudes. Debes estar completamente seguro de que a nadie queda fuera de la gracia, del trato que Dios tiene para los demás. Nadie quede fuera de la gracia de Dios. Que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades o corrompa a muchos. Fíjate lo que hablábamos este domingo y cómo se conecta nuestra enseñanza que Dios ha puesto para nuestras vidas. Si tú no te aseguras que la gracia de Dios se muestra en las personas, es decir, lo que hablábamos, privamos a las personas de la gracia, nosotros entramos en un problema grave y puntual que hoy la Escritura nos muestra. Cuando a alguien le falta la gracia de Dios, cuando a alguien privamos de la gracia de Dios, esto produce una raíz amarga que brota en nuestro interior, que causa problemas, aquí dice causa dificultades y corrompe a muchos. Hermano, ¿alguna vez te has sentido amargado? ¿Alguna vez has visto a alguien con amargura? Es evidente cuando alguien desde el corazón, por más de que Dios obre, actúe, no cree, no confía porque hay amargura. Te decía, hay una diferencia entre los pecados y las emociones. Las emociones Dios las puede tratar y aún más que estamos aprendiendo a poder tratarlas. Pero la amargura es un pecado que corrompe el corazón, que te priva de la paz, que te priva de ver a Dios y que por supuesto te aleja de la santidad. El pueblo de Israel, hermano, estaba ubicado en un punto clave, lleno de amargura, privado de la gracia y no podía ver a Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? Cuando el pueblo murmuraba, es ahí donde preguntaban, ¿qué vamos a beber? Y esta pregunta, hermano, habla directamente de su necesidad. Tenían sed. Pero piensa en esto. En la murmuración, el qué vamos a beber también se puede convertir y ¿qué nos vas a dar de tomar? No están buscando una solución de entonces voy a caminar y buscar agua, agua dulce para beber. La amargura te bloquea tanto que esperas que alguien más solucione tu estado, solucione tu necesidad, solucione lo que tú quieres y no encuentras la solución y mucho menos a Dios que es la solución. Cuando la amargura nos invade, hermano, nos privamos en nuestro interior de muchas cosas que Dios produce a nuestro alrededor. Podemos incluso, familia, con confianza, estar en la iglesia, venir al reino de Dios, venir a la familia, hacer a la congregación, abrazar a los hermanos, pero no sentir algo que haga clic. ¿Por qué? Porque hay algo que se está desarrollando, creciendo, y dice Hebreos, envenenando a nuestro alrededor. Esto es algo que no agrada a Dios. Por eso es que es un pecado. Porque hace daño no solo a uno, sino a nuestro alrededor. La escritura, hermano, continúa enseñándonos. Ahora en el versículo 25. Moisés clamó al Señor, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Fíjate cómo volvemos a ver a Moisés levantando las manos, clamando a Dios, rogando a Dios, orando a Dios. Él no se enganchó con el pueblo que estaba nuevamente, ahora amargado, con aguas amargas, quejándose de que tenía sed. En esos tiempos difíciles, lo que Moisés nos muestra como un ejemplo es que es donde tenemos que ir a Dios. De hecho, necesitamos ir a Dios en todo momento. Pero cuando hay una situación complicada y tú quieres o crees que lo puedes solucionar,
te quiero dar otra propuesta. ¿Qué te parece si dejas que Dios haga lo que Él sabe hacer y tú te pones a orar? Aprendimos hace 8 días en las disciplinas espirituales, por eso te quiero recordar que esto era una enseñanza que la iglesia ha llevado tiempo atrás. Ahorita en Iscali lo estamos viendo recientemente y por eso es que todo es como un rompecabezas. Todo se va armando con claridad. Espero que en tu corazón lo recibas así, como algo que Dios va armando en nuestra vida espiritual. Moisés oró a Dios, experimentó la presencia de Dios y dice que él le mostró, lo cual tú y yo aprendimos que es reveló. Él reveló su poder y con un solo pedazo de madera, el cual estaba ahí, muy probablemente tirado, es donde Dios le mostró la solución. Si el pueblo está quejándose porque no tenía agua dulce para beber, muy probablemente la solución era que Dios le diera agua dulce, ¿cierto? Pero no, muchas veces Dios no nos da lo que le pidamos. Muchas veces Dios nos da algo para que logremos lo que pidamos. No siempre, aunque tú seas específico, si tú quieres tal cosa, Dios te va a dar esto. Él te va a dar las herramientas para lograr lo que tú quieres. ¿Sí lo entiendes? ¿Sí lo entendemos, hermano? La manera de responder de Dios es creativa. Dios revela, Dios muestra, Dios nos habla de muchas maneras. Quieres que tu familia sea diferente. Y él, muy probablemente tú esperas que él cambie a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo y que él haga, ¿no? ¿Qué te parece el poder cambiar este chip, en la amargura, dejar de quejarnos y ver que en realidad Dios te está dando vida? Mientras tú esperas algo mágico, poderoso, increíble, Él te está dando una oportunidad más. Siendo el quejoso, amargoso que pueda ser, Él te está dando vida. Tan solo la vida es una bendición que Dios nos da. Es una promesa que Dios nos muestra o que nos presta para que se logre el objetivo. Esto es experimentar a Dios en su esencia. Moisés, lejos de engancharse con el problema, depende de Dios y ora a él. Dios le muestra, hermano, no apareció un tronco de madera flotando, no apareció de la nada. El tronco estaba ahí y Dios le reveló, agarra ese tronco, ese pedazo de madera y arrójalo al agua. Vaya que las respuestas de Dios a veces no son como nosotros pensamos, son bastante creativas. Pero Dios justo fue lo que le dijo a Moisés y eso es lo que estamos viendo en las Escrituras. Dice que Moisés echó al agua esa madera y al instante, hermano, el agua se volvió dulce. Yo no sé cuál sea tu tronco, cuál sea esa madera que tengas ahí siempre desde hace tiempo y que no has querido tomar. Pero si esperas que Dios haga algo, muy probablemente Dios ya hizo. Dios ya te dio, ya te proveyó de lo que necesitas, pero tú no has arrojado en la amargura ese tronco para que sea agua dulce, para que se haga o se convierta en agua dulce. El agua al instante recobra una vitalidad para que la gente lo pudiera tomar. En ese lugar, el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. La escritura continúa enseñándonos algo. Dios ya obró, Dios ya respondió, Dios ya dio la solución y en ese mismo lugar Dios, Jehová, el Señor, puso a prueba a su pueblo y dio una regla para aprender y para aplicar en su vida. ¿Cuál es esa prueba? Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, pausa. Primero, yo soy Dios. Tú eres aquel que te quejas. Tú eres aquel que escogí, pero no logras verme. Tú eres aquel que eres parte de mi pueblo escogido, pero has vivido con amargura. Sí, no te escondas, te estoy hablando a ti. Ese es el diálogo que Dios tiene ya no con Moisés. Dios tiene con su pueblo. Primero, si escuchas mi voz y haces lo que yo considero justo. Qué difícil, hermano, es encontrar en la amargura la voz de Dios. Pero estoy seguro, familia, identificas y logras identificar cuando Dios te ha hablado una y otra vez. Todas estas clases que hemos recibido no es un plan de un hombre que está al frente de la iglesia diciendo, les voy a enseñar esto. Incluso que ahorita yo piense, es que la iglesia en Iscali hay amargura. No, hace mucho se dejó de predicar esto de esta manera, gracias a Dios. Se ora, hermano, para que Dios hable a su iglesia. Y lo que Dios tiene para nosotros es porque quiere que lo escuches. Y también me incluyo, hermano.
¿Qué tanto estás escuchando lo que Dios te ha dicho por todo este tiempo? Hacer lo que es justo o lo que Él considera justo definitivamente me refleja algo, y es que lo que me está pidiendo Dios no es lo que yo hago, es lo que Él haría. Continúa. Yashar, del hebreo, de la esencia de justicia. Hacer lo que Él considera justo, hacer lo que Dios haría justo, es lo que Él haría. No es lo que tú harías, es lo que Él es. Él muchas veces actúa de manera en la cual tú no te imaginas por qué, porque Él no es como tú. Dios es Dios y Dios perdona, Dios ama, Dios da oportunidades, Dios considera, Dios da la pauta para poder cambiar algo, entrega paz, da gracia, es bondadoso, muy diferente a lo que somos nosotros. Hacer lo que es justo es actuar como Dios actuaría. Recuerda, aunque no somos Dios. Pero continúa Dios en este diálogo. Y si cumplen mis mandamientos y estatutos, lo cual muy probablemente familia, hermano, que tú tienes tantos tiempos tiempo en la iglesia, pensarías, ah, yo sé lo que tengo que hacer, lo que Dios me manda y lo que Dios me pide. Bueno, lo que Dios te manda y lo que Dios te pide, muchos de nosotros lo llevamos a formas y maneras en las cuales debemos actuar como discípulos. Muchos de nosotros ya sabemos ser discípulos y sabemos cómo actúa un discípulo. Y en eso nos basamos a que eso es lo que Dios me pide. Mm, Muchas veces, hermano, hacemos cosas que creemos que agradan a Dios, pero en la realidad no es lo que Dios te pide. Ofrendas, sirves, das, te involucras en la iglesia, pero sigues sin perdonar a una persona, sigues sin amar a tu prójimo, sigues sin tener compasión hacia el necesitado. Puedes darle a la colecta de Job para una cantidad de dinero, pero muy probablemente entre semana Dios te colocó a una persona que necesitaba una sonrisa, tan solo una sonrisa, y te diste la vuelta y dijiste, no, gracias. ¿Te das cuenta de la diferencia? Podemos aprender lo que Dios quiere de nosotros, sus mandamientos y sus preceptos, pero no necesariamente aplicarlos. El hebreo de estas palabras es el shamar. El shamar es en la esencia de Dios lo que Él quiere de ti. Lo que realmente quiere de ti, hermano, es tu corazón. Todo esto lo aprendimos en nuestros principios básicos. Él no quiere que vengas vestido de traje, Él no quiere que te arregles con joyas, Él lo que quiere es tu corazón. No quiere y nos pide ciertos rituales, sacrificios que demanden más de lo que tú tienes, más que tu corazón. Cuando Dios le está diciendo, quiero hacer un acuerdo contigo, mi pueblo, quiero no solamente que escuches mi voz, sino que entiendas lo que yo te estoy diciendo. Haz lo que yo haría en tu situación. Haz lo que yo haría en tu problema. Haz lo que mi Hijo Jesús te ha mostrado que puedes hacer. Mis mandamientos y mis estatutos, porque yo no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. En su contexto, hermanos, el pueblo había sufrido y ese sufrimiento, muchos sin interpretación bíblica pueden decir que Dios es malo porque mandó las plagas a los egipcios. Y estas plagas acabaron con ellos e implicó sangre. Y de hecho se estancan y se quedan ahí en la amargura de yo no me acerco a Dios porque Dios es malo, porque Dios castiga, porque Dios trae plagas. No, aunque no lo creas, hermano, este pensamiento muchos de nosotros lo tenemos y lo cuestionamos cuando no nos va bien, cuando alguna situación en nuestro interior está mal y también incluso cuando nos enfermamos. Sabemos que aún en la enfermedad Dios está en control y muchas veces nosotros tenemos que llegar a la cama para reposar porque no descansas, porque no estás en paz, porque no te das un tiempo para depender de Dios. Das, das y das. Esto es lo que engloba toda esta escritura, hermano. No traeré sobre ustedes ninguna enfermedad como ya vieron que puedo hacerlo. Yo no los voy a castigar. Quiero hacer un acuerdo con ustedes. Quiero que entiendan que yo soy su Dios, pero también quiero que por favor escuchen mi voz. Y hermano, muchas veces, clase tras clase, nos quedamos con algo atractivo, un buen dicho, pero realmente no estamos escuchando a Dios. Termina diciendo, yo soy el Señor que les devuelve la salud. Y quiero preguntarte, hermano, ¿de qué estaban enfermos? ¿Si lo entiendes? ¿Cuál era su enfermedad? La amargura, La amargura.
Una enfermedad silenciosa que entra y se desarrolla en nuestro interior y que nos va apagando en nuestra fe. Una amargura que con franqueza muchas veces llega cuando nos frustramos, cuando nos enojamos o cuando algo no se hace como yo pienso, como yo considero. Y mucho de esto viene cuando tú te colocas en otra posición en la cual no deberías estar tú, debería de estar Dios. ¿Acaso Dios no había bendecido al pueblo escogido? ¿Acaso Dios no les había mostrado ya su poder? Ya voy a dejar de hablar del pueblo escogido, hermano. Para ti, ¿acaso Dios no te ha bendecido? ¿Acaso Dios no te ha mostrado su poder? ¿Acaso Dios no te ha mostrado que Él es grande, que Él es bueno, que Él puede hacer? ¿Por qué dudas? Y si te hablo a ti, creyendo que Dios hoy nos está hablando en nuestra vida, diciendo, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué estás tan conflictuado en tu corazón, en tu interior, creyendo esto ya no es para mí, o es que esta bendición no es para mí, o este plan no es para mí, o Dios no puede darme esto, o yo ya pasé por cierto tiempo y mejor que Dios bendiga a otros? ¿Te das cuenta en qué punto podemos caer cuando la amargura se va desarrollando? Y aún, dice la amargura que envenena alrededor. A lo mejor tú no la expresas, a lo mejor venimos a la iglesia con una sonrisa, pero ¿qué tal cuando en las relaciones y en las conversaciones que tenemos en la iglesia es como, no, pues ya no te involucres, puedes ir cuando quieras, ¿no? O no, ya no des tanto, mejor que lo haga alguien más. O cuando un negociar de involucrarte es como, pues no, ya serviste por mucho tiempo, que sirva a alguien más. Parece que es espiritual, ¿cierto? Parece que cuidamos el corazón, ¿cierto? O vamos a hablar de algo mucho más sutil y que sí nos pasa como iglesia. Ya no hablamos de pecado porque no vayamos a lastimar su corazón. Mm, Hay una negociación donde la amargura trae consigo, toma atención, reservas. Y si la amargura está haciendo reservas, quiere decir que hace defensas en tu corazón y difícilmente te abres. Y hermano, con franqueza, yo me incluyo en ese grupo. También yo he abierto mi corazón y muchas veces me he enterado que otros hermanos ya saben lo que yo conté en un tiempo. Tremendo error. El domingo hablábamos a algún grupo de hermanos de Iscali de lo fuerte, lo furioso que me pone el chisme. ¿Sabes por qué? Porque el chisme es algo del mundo. Aquí en la iglesia es donde encuentro personas que son mis confidentes, donde puedo abrir mi vida, donde puedo decir, ¿sabes qué, hermano? Estoy pecando en esto. Y sé que el hermano, oye, oye, te voy a contar algo, no te voy a decir su nombre. No es chisme santo. Bueno, solo es algo comunicativo. Y le cambiamos el nombre. Hablar de alguien más, murmurar de alguien más. Fíjate cómo se manifiesta se manifiesta la amargura. Limitamos a los demás o privamos a los demás, incluso en casa. ¿Alguna vez has hablado mal de la iglesia en casa? ¡Ay, qué difícil, ¿cierto? Porque hablamos, no, es que este hermano y esta hermana, y escucha a nuestra familia, ¿no? ¿Tú crees que va a querer estar en un lugar así? No, gracias, el mundo es tantito igual, ¿no? ¿Qué diferencia? Muchos de nosotros nos hemos permitido en algún momento de nuestra vida la amargura, de cierta manera, de una manera u de otra. Esto es una enfermedad. Lo que Dios le está diciendo al pueblo y lo que Dios le está diciendo a su iglesia es, quiero hacer un trato contigo, quiero que escuches mi voz y yo voy a sanar tu enfermedad. Y no habla de tu gripa, no habla de tu dolor de estómago que puedes tener esta noche, habla de esa enfermedad que en lo espiritual te hace tanto daño, carcome, amarga, la amargura apaga, la amargura te lleva a alejarte de Dios. Cuando Dios les está diciendo esto en el versículo 26, es donde encontramos a Jehová Rafa. Él nos está diciendo que Él es el Señor que sana, no que cura enfermedades. Él es el Señor que remenda lo que está roto, que cose lo que se ha rompido, que Él va a reparar lo que se ha destrozado por ciertas maneras, ciertas prácticas o ciertas formas. Encontrar en su esencia y experimentar a un Dios que sana el interior va mucho más allá de una consulta del doctor, porque la mayoría de nosotros vamos al doctor cuando estamos ya mal. Pero ¿qué te parece empezar a ver a Dios como ese doctor, como ese Señor, como ese dueño, como ese creador
que sana el interior, que trae paz al interior, que limpia mi amargura, que puede limpiar mi vista, que puede limpiar mi mirada y que puede mostrarme más allá de lo que yo alcanzo a ver. Otra aparición de Jehová Rafa está en el Salmo 103, versículo 1 al 4, en la Dios habla hoy. Dice la escritura, bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona mis maldades, quien Jehová Rafa sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura. Él es el Señor que sana tu interior, que sana tu alma, que repara tu corazón. Familia, no sé si en este tiempo ha existido dudas, heridas en tu corazón, pero es importante como iglesia, como familia, que nos demos el tiempo de sanar el corazón. Dice la Escritura, vamos a bendecir a Dios por lo que Él ya ha hecho, porque me ha sanado. Después de que Dios habló con el pueblo escogido, dice en el versículo 27, después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 60 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Esa agua amarga, hermano, se convirtió en agua dulce para beber. Y después de ese trato, de ese acuerdo con Dios, Dios no los abandonó, los llevó a Elim, otro lugar, otro punto en el desierto, en el camino en el cual debían de andar. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Dios? No los puso a prueba después inmediatamente de eso. Después de esta prueba, después de este acuerdo, Dios los llevó a un lugar lleno de manantiales, con agua cálida, con agua dulce, donde tenían la sombra de las palmeras estando en el desierto. Hermano, experimentar a ese Dios Rafa que sana el corazón es justo encontrar un refugio, encontrar que por más amargura que yo pueda tener en mi corazón, Dios sana desde el interior y me permite ver algo diferente. Yo quiero animarte, hermano, de corazón, a que puedas experimentar ese Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Orando, orando a Dios, llenándonos de su presencia y rogando que Él sane algo que ha estado lastimando, estorbando en mi corazón. Algo que me impide regresar y amarle, entregarle mi todo, servirle como debería de hacerlo, o simplemente pertenecer a su cuerpo como debería de pertenecer. Hermano, no te limites ni te prives en la amargura de aquel que sana el corazón. No hay medicamentos humanos que sanen el corazón. No hay prácticas terrenales que puedan traer esa sanidad a nuestro interior. Lo espiritual, hermano, se trata con lo espiritual, si lo entendemos. Las heridas y el dolor que hay en el espíritu no se va a tratar con algo humano, no se va a tapar con algo terrenal. Es una enfermedad del interior y tendrás que ir al interior para que Dios lo sane, para que Dios lo trate, hermano. Esta clase nos muestra que no solamente Dios en un proceso sana nuestro interior, sino que nos lleva a ese lugar donde nuestras necesidades se cubren. ¿Recuerdas que tenían sed? En este lugar hasta un buen chapuzón se pudieron dar, hermano. Ese es nuestro Dios, el que da en abundancia. Ese es Jehová, Rafa, el Señor que sana. Hermano, conclusiones. Uno, escuchen su voz. Dos, camina en rectitud. No desobedezcas, no prives en gracia, no te llenes de amargura. Tres, guarda sus mandamientos. No es sencillo hacer lo que Dios te pide hacer, pero justo la situación que estás viviendo es porque Dios te está llevando y te está estirando para poner en práctica lo que has aprendido, lo que aprendes en la iglesia, porque eres parte de la iglesia. Escucha, camina y guarda, porque Jehová Rafa es quien te sanará. Quien está tratando tu interior es Él. Tú haz lo tuyo, porque Dios hace su parte desde el interior. Escucha, camina y guarda, hermano. Escucha, camina y guarda. Incluso te animo a que esa sea tu oración.
Dios, ayúdame a escuchar tu voz. Permíteme caminar en tus caminos que son rectos, que no tienen desviaciones. Y ayúdame a guardar lo que tú me has pedido, lo que tú me has mandado, porque sé que mi corazón, que tú sabes cómo está, será sanado por ti. Familia, antes de pasar a los anuncios, acompáñame a orar. Terminemos esta clase. Amado Padre, Dios y Rey, nuevamente esta noche, Dios, oramos a ti, agradecidos, Santo, Señor de paz, Dios y Rey, Señor soberano, que tiene diálogo con su pueblo, que tiene conversación con gente tan pecadora como nosotros, que tiene tanto amor hacia imperfectos como los que estamos en esta reunión de Zoom. Hoy, Señor, creo, Padre Dios, que usted es la conexión principal, Señor. Que es bueno, Señor, comenzar un mes más de este año, Señor, dependiendo de usted, buscando experimentarlo a usted, Señor. Hablar de un Dios que repara el interior es echarnos un clavado al interior. Y muchas veces no hacemos esa retrospectiva, esa introspectiva, Señor, donde vamos a aquello que nos duele, donde vamos a aquello que nos lastima, donde buscamos en usted, Señor, la respuesta, Señor, de aquello, Dios, que nos hace reaccionar de una u otra forma, Señor. No es, Padre, Señor, que estemos apagados, tristes por alguna situación. Muy probablemente todos aquí cargamos con heridas del pasado que creemos que usted ha sanado, que creemos que usted ha limpiado, pero que es importante sanar. Usted, Jehová Rafa, el Dios que sana, el Señor que sana. Hoy Dios es a quien acudimos, Padre, para rogarle, Dios, usted sane nuestro interior, Señor. Dios, la realidad es que somos tan bendecidos, Señor. Usted en su paciencia, Dios nos ha tratado con tanto amor, Padre, y no se ha cansado, Señor, a pesar de nuestras reacciones, de nuestro enojo, de nuestro orgullo, de nuestras molestias, de nuestra amargura, Señor. Hemos sido hombres y mujeres que nos hemos metido incluso a nadar en esas aguas amargas que no agradan a nadie, Señor. Perdónenos, Padre. Hoy Dios no creo que esta clase sea específico para una persona, creo que es para su iglesia y es Dios porque de verdad queremos orar a una sola voz, que usted nos ayude a no caer en esas aguas, Padre. Permítanos disfrutar el gran regalo de ser parte de su reino y de su cuerpo, Señor. Siga obrando a como lo está haciendo en su iglesia, Dios. Muéstrenos lo que usted quiere, hacia dónde nos quiere llevar y por qué no, Dios. Llévenos a ese lugar de manantiales con palmeras, con cocos, con descanso donde podemos deleitarnos en usted, donde nuestro interior puede ser sanado y donde nuestra vida en Cristo, en su Hijo amado, puede ser un estandarte, un baluarte, una flecha, una punta de lanza, Señor, que marque, Dios, el rumbo de nuestro alrededor, de nuestras familias, de nuestros seres amados, de nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, Dios, haciendo la diferencia, Señor, en nuestro hogar, Padre. Ayúdenos porque les necesitamos, Padre, se lo rogamos, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por su amada iglesia que ama de forma tan increíble, tan maravillosa, Señor. A usted, Dios, venimos esta noche agradecidos. Denos el descanso. Gracias por esta mitad de semana. Y aún aprovechamos esta oración, Dios, para pedir, Dios, por nuestro salón. Padre, sé que pronto, Dios, tendremos respuestas a dónde usted nos quiere llevar, Señor. Y también, Padre, por la conferencia que tendremos este domingo como iglesia, Señor. Traiga con bien, Dios, a cada invitado, Señor. Traiga, Dios, con un corazón receptivo a cada joven, a cada invitado, invitada, Dios, que queremos animar a que esté, Señor. Denos un corazón servicial, denos un corazón lleno de una sonrisa, Señor, para recibir a la gente, Padre. Que podamos disfrutar, Señor, el hecho de ser iglesia y también, Dios, del por qué no, pues, Padre, tenerlo en nuestras vidas, lo cual no merecemos, pero usted aún así lo hace. Habita en nuestro interior, habita en nuestro corazón. Gracias, amado Padre, por esta noche. Bendiga a cada familia, cada hogar representado aquí, Señor. A nuestros hermanos que no pueden conectarse, cuide de ellos, Señor. Y todo lo ponemos en sus manos. A través de su nombre, Señor Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Familia, gracias a todos. Les tengo algunos breves anuncios.
Muy puntualmente quiero pedirte, por favor, hermano, que con mucho ánimo podamos seguir orando por nuestro salón y también, familia, por nuestra conferencia que este domingo a las 11 de la mañana tendremos. Familia, el salón se abre a las 9 de la mañana. Vamos a cambiar un poco la dinámica porque son los jóvenes los que van a organizar. Necesitamos el apoyo de los ministerios, tendremos un servicio normal. De hecho, familia, cuando hay una conferencia, lo mejor sería que en día miércoles tomáramos nuestra Santa Cena, porque en la expectativa es que haya más invitados que miembros. En esta ocasión tendremos nuestro servicio normal como nuestro primer evento de evangelístico. Tendremos nuestra Santa Cena, nuestra ofrenda y nuestro servicio normal. Queremos manos. Los jóvenes prepararon un set para poder tomarnos fotos. Tal vez al final estamos pensando en dar algún bocadillo. Todavía lo voy a hablar con los servidores para organizarnos. Tal vez regalar, donar unas tostadas para poder dar a nuestros invitados. Esos son detalles que aún nos faltan. Pronto, a la brevedad, a través de tus líderes de charla, recibirás los datos, o los pendientes que tenemos. Pero lo más importante, hermano, la realidad es que es oraciones, porque Dios en esa gran victoria que ya tiene para nosotros el domingo, toque el corazón de todos los jóvenes que van a acompañarnos. Hermano, es tiempo de poder prender nuestros micrófonos. Gracias por acompañarnos en esta reunión. Vamos a despedirnos y también gracias por tu atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la clase. Gracias. Gracias, Ricardo. Buena clase. Gracias, Ricardo, por la clase. Tengan bendecida noche, familia. Descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Cuidado. gracias. Ya vieron la clase. Cuídense, hermanos. Que tengan bendecida noche. Gracias. Gracias, nos vemos el domingo. Gracias. Vamos al domingo. Saludos, descansen. Gracias. Saludos y abrazos. Descansen. Buenas noches. Gracias, Raúl. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, familia. Gracias. Bye. Adiós. Bye, bye. Gracias, Ricardo.